Gracias por continuar en nuestra sintonía. También gracias a todas las personas que nos ven a través de www.megavision.com.sb. En cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo, gracias por su sintonía. También a todas las personas con quienes hemos estado en conversación a través de Facebook y Twitter. Sigamos en comunicación. Este es un tema que creo que nos da para bastante también. Y estábamos conversando sobre el inicio de la guerra general. Y estábamos hablando del 72 en particular, que lo denomina golpe de Estado Ana Guadalupe, cuando el ingeniero Duarte no le permite el coronel Molina ahí, ¿verdad?, llegar a la presidencia. ¿Cómo se vivía eso dentro del ejército? Siendo un coronel, siendo usted alguien joven, pues, dentro del ejército, ¿se tenía la conciencia de lo que estaba pasando, de esa exclusión política que se dice que también había en ese tiempo para diferentes personas de la sociedad? Bueno, definitivamente, creo que a todas luces se veía prácticamente que había una concepción hegemónica. Pero hay que también diferenciar, porque aquí cuando iniciamos con las causas, lo hemos visto como que fuera patrimonio exclusivo de El Salvador, y no lo estamos viendo en el contexto geopolítico. Las modas de Fidel Castro y el Che Guevara comienzan en los 60, y estos muchachos se entusiasman con ellos, y entonces la teoría foquista, en el cual vamos a tirar vamos a expandir y vamos a crear un foco, y de el foco se dispersa y comienza Regis Debray, comienzan todo eso a construir, y como la juventud es medio loca, se entusiasma, y sin medir consecuencias también se dejan ir. Los jóvenes somos tontos, dicen por ahí. No tanto, pero por favor. Al estilo de Chespirito tal vez, que dice, pero no es la realidad en su mente. También está el factor geopolítico de la posición y situación geográfica de la región centroamericana y del sur. Entonces estamos en un factor de la bipolaridad, los intereses detrás de la cortina de hierro y los intereses americanos. Y ahí venía también con plata, con equipo, con... Ahí tenemos, todo, por eso, para mí, las teorías de pensamiento político sobre el conflicto tienen la parte estructural, que es muy cierta, pero la parte de intervención también, pero con un vínculo orgánico, no son aisladas, porque hay unos que solo el estructuralismo y otros que solo el intervencionismo, y eso no es correcto. Aquí había de los dos, que cuál cobraba mayor incidencia en un periodo X era de acuerdo a la preponderancia que tenía. Para hacerlo más entendible, cuando había más consenso, menos polarización, menos consenso, más polarización, y el vínculo orgánico entre lo que es la estructura del Estado, gobierno y capital, se distanciaba de la sociedad civil. Entonces, cuando había tensión, lo que Ana Guadalupe dice, las restricciones políticas, etcétera, todo lo que se considerara. Pero hay que verlo perfectamente, que no estamos hablando de los salvadoreños, hay que tomar el contexto global para entender cuál es el problema y a dónde podemos ir a caer a futuro. Y ahí llegamos al 79, en el que se da el golpe de Estado, ¿verdad? Ahí llegamos prácticamente cuando comienza... Todo esto yo siempre le he dicho que es la previolencia, ¿verdad? Ahí prácticamente se vislumbra, comienzan también los muchachos que le llaman la juventud militar, y les entra por la mente unas ideas y generan un golpe de Estado. Y el golpe de Estado... Y usted era parte de esa juventud, ¿no? Te da, sí, pero en la parte ya propia del golpe no acepto que nadie me ponga las manos y me empuje, tampoco acepto empujar. Y mucho menos yo tengo que ver con quién me voy a aliar, con quién voy a realmente, porque si yo me voy a poner en un aliado con el que no me voy a entender, porque los valores y principios son diferentes, entonces estoy mal. O sea que había como dos sectores diferentes dentro de la Fuerza Armada, los que dan el golpe de Estado y los que no están de acuerdo pero tampoco se oponen, ¿o cómo fue ahí? Es que los que dan el golpe tienen una alianza. Creo que había un volado que se llamaba el Foro Popular, si mal no me recuerdo, donde estaban todos. Estaba en abundancia el asunto de las ONGs, que todo el servicio social y todo ese montón de cosas que
que de una u otra manera formaron parte del conflicto, pero eran elementos no espontáneos, sino que eran creados con una finalidad de agitación. Y ahí surge el BPR, la CP28, ahí surge una cantidad de cosas, y por eso quiero aclarar algo que para mí me deben de tenerlo claro. Siempre se dice los dos bandos, dicen. No, si la violencia es multicausal, por su multicausalidad, todos somos parte, y como ser parte, a todos nos afecta. Aquí se cree que fue el problema entre el FMLN y la Fuerza Armada. Entre Ana Guadalupe y usted. Bueno, podemos verlo de esa manera. Un hermano de él fue instructor mío en la universidad, el doctor Vargas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede? O sea, que él tuvo las culpas. Bueno, no era tan tranquilo que digamos. Ajá, general, será cierto. Bueno, ya eso lo puede testificar ella. Pues entonces, ¿cuál es el problema? El problema que veo que seguimos hablando de que los bandos y que los entréguense y que vean y que tal cosa y que tal... No, si miren aquí hay silla para todos, porque las causas tienen de la violencia, no de la revolución. La violencia tiene aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos políticos. ¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer en ese momento? Quedémonos ahí, general. Veamos ahora cómo lo vivió Ana Guadalupe. Usted estuvo entonces, entra al RP en el 73, ¿verdad? 74. Sí, 74 más. Luego la capturan a usted en el 76. Y después con el secuestro de Roberto Poma, a usted la negocian ahí, ¿verdad? Y la liberan en el 77. Y me voy para Argelia. Salgo para Argelia. Fuera del país para Argelia, pero no en un canje de prisioneros exactamente, sino que salgo con un acuerdo con la familia Poma. Salimos 2 personas. Y de Argelia regreso... ¿Y la otra está viva también? ¿La conocemos o no? Sí, pero no vive en el país. Es un varón que fue quien me llevó a la guerrilla precisamente, mi amigo de Santa Ana. Y él se queda en México. Después ya no regresa al país. Yo sí regresé. ¿Y cuándo regresó usted de Argelia? En el 78. ¿Y allá recibe entrenamiento? No, para nada, porque no fui como una prisionera política, fui sencillamente en un arreglo con la familia Poma de que iba de turista y luego regreso a Europa y de Europa regreso a Centroamérica y me incorporo de nuevo. Con dificultades porque ya estaba totalmente ubicada, entonces Pero ya entra clandestinamente. Sí. ¿Vía Cuba o algo así? No, vía México. Vía México. Nosotros como ERP tenemos una particularidad, nuestra relación con Cuba nunca fue cercana sino hasta que se funda el FMLN. Que es 1980. En el 80, que entramos entonces ya como FMLN a la relación oficial FMLN-gobierno cubano, porque teníamos una visión totalmente distinta de del ideológico, para decirlo. Nuestras raíces eran demócrata cristiana. Pero creían en el uso de las armas para cambiar por supuesto, la situación. Creo que éramos los más entusiasmados. ¿Ve? ¿Y usted dónde recibe su entrenamiento? En ningún lado, aquí. Aquí aprende. Ninguno de nosotros aprendió afuera nada. Fue todo ensayo, error, nos equivocamos mucho, murieron compañeros valiosos, pero aquí aprendimos. Entonces así comenzamos ya la ofensiva, ¿verdad? De 1981, en enero, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí, general? Bueno, en 1980-81 yo estaba en Santa Ana. Y ¿usted estaba en enero ahí? Sí, ahí fue donde comenzó, que fue la primera ofensiva. Mataron al coronel Valdés. Mataron a mi coronel Valdés. Yo estoy en el Vigas de aquí de la colonia Escalón, en el cumpleaños del hijo de mi coronel Conde, cuando me dicen Charlie, véngase, que acaban de matar a mi coronel Valdés. ¿Y Mena Sandoval? Mena Sandoval estaba adentro, era ya aliado
con estos niños. O sea que ya no era compañero suyo, era compañero de ella. Mitad y mitad. Era de esas exquisitas ambigüedades que existen. Cabal. Entonces yo llego y me lo encuentro en la guardia de prevención. ¿A quién? A Mena Sandoval. A Mena Sandoval. Y me dice, le digo, Mena, ¿qué pasa? No sé, no entiendo. Y salió ahí por la Hortaliza y se fue para la parte de atrás, lo que linda con el penal en Santana. ¿Y usted qué rango tenía ahí? Yo era mayor, yo era el comandante del batallón. Entonces los comencé a reunir, pero de repente apareció él y en la guardia de prevención estaba la unidad de él. Y entonces él dijo, síganme mis tigres. Y hubo unos que sí lo siguieron y otros que no. Pero nosotros creíamos que había un objetivo en la periferia donde iba a estar. Cuando regresa como a los 15, 20 minutos, unos soldados y me dicen, mira, el que anda jefeando la guerrilla es mi capitán Mena Sandoval. ¿Qué? Sí, entonces les digo, pues espérense. Ahí se habían quedado adentro unos 3 muchachos de los que habían infiltrado al cuartel. Sí. Entonces nos subimos al techo de la parte del penal y estaban en la oficina de mi coronel Valdés encerrado. ¿Pero él todavía estaba vivo? No, ya lo habían matado. Cuando yo llegué ya estaba muerto. Entonces se les disparó con una granada de G3, que era el fusil que teníamos en ese tiempo, a la oficina de mi coronel Valdés para que sacarlos y poder estar en terreno llano. Pero mi coronel Valdés hacía en ese tiempo, hacían tabancos, le llaman, lo que hacen como un mezanine, y como él era guarda almacén, ahí tenía munición arriba para no desplazarse hasta y de ahí suban ahí a llegar. Y agarró fuego eso y estalló. Entonces ahí fue donde comenzó a quemarse todo. Entonces comencé a mover las unidades, hasta una en San Juan Las Minas, otra estaba en Metapán. Comenzamos pero a todo esto no tenía la dimensión del problema que había, porque yo estaba enfocado nacional, como el problemita nada más de Santana. Pero la realidad es que no era así. ¿Y las comunicaciones no eran tan buenas como para que ya tuvieras más información del Estado Mayor o algo? Es que como nosotros, cuando uno está en la adrenalina que anda ahí, es una metralla de adrenalina que uno, lo que le da es el instinto de conservación y la ubicación lo que le va dando para moverse. Ahí murieron los 3 muchachos estos, pero fue como el siguiente día, porque en la noche fue difícil. Ahí hirieron al coronel Zabaleta Cortés, Cervellón Rodríguez, y tuvimos una serie de problemas que tuvimos ahí. Entonces ahí sale prácticamente y ya comienzo a hacer el desarrollo de la situación y los ubico en Cutumay Camones. Entonces les dije, no, ok, vamos a ver. Ahí muere. Fíjese que en Occidente no hubo la convulsión que hubo aquí de guerrilla, porque todo el mando se fue en esa operación. Ahí en el Cerro San Juan Las Minas. Que es cuando los persiguen a Metapán después y mueren aquí en 97. Estamos en Cutumay Camones, ellos están en un cerro. Todos en Cutumay Camones. Por cierto. La inmensa mayoría de mis compañeros. Porque usted era de Santana. Y del ERP además. Todos eran del ERP. Todos ahí eran estaba, del ERP. Sí. Ahí mueren, 89. después se ven unos ingenieros de Cemento Maya, médicos, una cantidad de profesionales. Muere el doctor Kessel Mundo, todos nuestros compañeros. Y entonces se desarticula toda la fuerza y como por ya inexperiencia, para que sepa, o como no teníamos preparación militar ni nada, era todo pura emoción, pura audacia, pura decisión, ¿verdad? Era mucho entusiasmo de joven. Sobre todo. Tenemos que ir a un corte, pero sigamos de ahí. O sea, sí, ahí arranca con lo que se llamó la ofensiva ese final. Ese es el ejemplo, ¿verdad?, más claro de cómo la juventud se involucra sin tener, obviamente, ninguna preparación, pero sí el deseo de cambiar el país. Bueno, tal vez yo quisiera doctor, hacer si quiere, dejémosle y usted arranca en el próximo, sí, porque tenemos que ir a unos cortes comerciales, pero no nos cambie, que vamos a ver qué pasó en los 80s y luego entonces ya nos podemos acercar a lo que está pasando hoy en día en el país.